El Gran Hotel Alfonso XIII de Sevilla estaba a punto de vivir la noche más embarazosa de su historia centenaria. Hiroshi Takeda, uno de los multimillonarios más poderosos de Japón, estaba a punto de abandonar el restaurante estrella Michelin del Hotel Preso de la Ira. El director sudaba frío, los camareros entraban en pánico y nadie lograba entender qué estaba diciendo el anciano señor en su kimono formal negro. Sus palabras en japonés resonaban en el silencio tenso del salón mientras 50 invitados de élite observaban la escena con incomodidad. La reputación del hotel, construida en 120 años, estaba a punto de derrumbarse. Entonces, desde el rincón más alejado de la cocina, una joven camarera de 25 años, Carmen Ruiz, a quien todos consideraban solo la chica que limpia las mesas, hizo algo impensable. Se acercó al multimillonario y habló en japonés perfecto. Lo que siguió cambió no solo esa noche, sino el destino de todos los presentes, porque lo que Hiroshi Takeda estaba intentando decir no era una queja sobre la comida, era una petición desesperada que revelaría un secreto guardado durante 40 años. Sevilla brillaba bajo las luces doradas del atardecer cuando Hiroshi Takeda atravesó la entrada del Gran Hotel Alfonso XIII. A sus 72 años, el multimillonario japonés vestía un kimono formal negro Haori Hakama, reservado solo para las ocasiones más solemnes en Japón. Su rostro era una máscara impenetrable, los ojos oscuros que escrutaban cada detalle con la intensidad de quien controla imperios de miles de millones de euros. El director Miguel Álvarez había preparado todo con meticulosidad para recibir al huésped más importante de los últimos años, la suite presidencial con vistas a la Giralda, champán Dom Perignon del 1998, orquídeas raras japonesas dispuestas según el ikebana tradicional. 50 años de experiencia en la hostelería de lujo le habían enseñado que los detalles marcaban la diferencia. Pero Miguel no podía imaginar que todos esos preparativos serían irrelevantes frente a lo que estaba por suceder. Hiroshi no había venido a Sevilla por negocios. Había venido por algo mucho más personal, algo que lo atormentaba desde hacía 40 años y que esa noche estallaría de forma dramática. A las 8 de la noche, el restaurante estrella del hotel estaba repleto. 50 invitados de la alta sociedad sevillana observaban con curiosidad al legendario multimillonario japonés sentado en la mesa de honor, bajo la araña de cristal veneciano que había visto pasar reyes y primeros ministros. El chef estrella Antonio Fernández había trabajado semanas en un menú que celebraba la cocina andaluza con toques japoneses: arroz caldoso al sake con gambas de Huelva, atún rojo en costra de miso, flan de azahar con té matcha. Pero cuando se sirvió el primer plato, algo salió terriblemente mal. Hiroshi probó el arroz, dejó los cubiertos y comenzó a hablar en japonés con creciente agitación. Su asistente Kenji intentaba traducir algo sobre el sabor, pero las palabras eran vagas, imprecisas, y la vergüenza en su rostro delataba su total inadecuación. Miguel se acercó con su sonrisa profesional perfecta, intentando calmar la situación. Pero Hiroshi continuaba hablando en japonés, cada vez más rápido, cada vez más agitado. Sus manos temblaban mientras señalaba el plato, luego el salón, luego algo que nadie lograba descifrar. Los otros invitados murmuraban. La incomodidad se expandía como una ola en el elegante salón. El chef Antonio salió personalmente de la cocina, el rostro enrojecido de vergüenza, protestando que había usado ingredientes perfectos y seguido la receta al pie de la letra. Pero era evidente que Hiroshi no estaba hablando de la comida. Cualquiera que hubiera entendido japonés habría comprendido que sus palabras giraban en torno a algo completamente diferente. 40 años atrás, una promesa: Sevilla, flores de cerezo. La situación empeoraba minuto a minuto. Hiroshi se puso de pie, la voz alta y llena de una emoción que parecía a punto de explotar. Kenji estaba literalmente paralizado. Miguel sentía el sudor correr por su espalda, mientras 120 años de reputación impecable estaban a punto de desmoronarse frente a 50 testigos de la alta sociedad sevillana. Fue en ese momento cuando Carmen Ruiz hizo algo absolutamente prohibido para una empleada de su nivel. Estaba observando la escena desde el rincón más alejado del salón,
donde las camareras junior esperaban en silencio para retirar las mesas. Había entendido cada palabra de lo que Hiroshi estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era demasiado importante para quedarse callada. Con el corazón martilleando en su pecho, violando todo protocolo, Carmen atravesó el salón bajo las miradas incrédulas de todos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño riguroso, el uniforme de camarera perfectamente planchado. Se detuvo frente al multimillonario japonés y pronunció en japonés perfecto las palabras que lo cambiarían todo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el tic-tac del reloj de época en la pared. Hiroshi Takeda, el multimillonario imperturbable que había enfrentado crisis económicas y rivales despiadados sin pestañear, permaneció inmóvil como una estatua. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas. Hiroshi miró fijamente a Carmen como si hubiera visto un fantasma. La camarera, que todos consideraban solo una chica que limpiaba mesas, estaba hablando su lengua con una fluidez que revelaba años de estudio profundo. Miguel Álvarez estaba completamente perdido, observando la escena sin entender cómo su camarera junior podía comunicarse con el multimillonario en un japonés que parecía perfecto. Con un gesto que demostraba su comprensión de la cultura japonesa, Carmen hizo una reverencia profunda y respetuosa. Hiroshi respiró hondo, intentando recomponerse. Luego, mirando el salón lleno de invitados curiosos y el personal del hotel en estado de pánico, tomó una decisión. Miguel comprendió inmediatamente que esto era mucho más que un simple incidente diplomático. Con su experiencia de décadas, reconoció el dolor auténtico en los ojos del multimillonario. En pocos minutos los había acompañado al salón privado del director, un ambiente elegante con sillones de cuero, biblioteca antigua y vistas a la catedral iluminada. En el salón privado, servido solo por Miguel, Carmen y Kenji, Hiroshi finalmente comenzó a contar la historia que había llevado dentro durante 40 años. Carmen traducía fluidamente para Miguel, no solo las palabras, sino también las emociones que transparentaba cada frase. Era 1985. Hiroshi tenía 32 años y había venido a Sevilla para estudiar arquitectura mudéjar, soñando con llevar la estética andaluza a Japón. Un día, en los jardines del Real Alcázar, vio a una joven mujer japonesa sentada bajo un naranjo. Estaba llorando. Su nombre era Sakura Yamamoto. Tenía 25 años y había venido a Sevilla para estudiar flamenco, pero su familia en Japón la había repudiado por haber elegido el arte en lugar de un matrimonio arreglado. La voz de Hiroshi temblaba mientras continuaba relatando. La había ayudado. Le había encontrado trabajo como intérprete. Habían compartido un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz. Durante 2 años fueron inseparables. Ella le enseñó a ver la belleza con los ojos de una artista. Él le prometió que algún día regresarían juntos a Sevilla, como personas exitosas, para celebrar su amor bajo los naranjos en flor. Pero entonces, la familia de Hiroshi en Japón tuvo una crisis financiera devastadora. Su padre estaba a punto de perder la empresa. Tuvo que regresar inmediatamente, prometiendo a Sakura que volvería en 6 meses. Salvar la empresa requirió 3 años de trabajo brutal. Cuando finalmente tuvo tiempo para regresar a Sevilla, Sakura había desaparecido. Nadie sabía dónde había ido. Dejó cartas por todas partes. Contrató investigadores privados. Nada. Se había desvanecido. Hiroshi había construido un imperio. Se había convertido en uno de los hombres más ricos de Japón. Pero durante 40 años, cada primavera, cuando los cerezos florecían en Tokio, pensaba en ella, en lo que le había prometido, en cómo la había decepcionado. Extrajo del bolsillo interior de su kimono una carta envejecida, con un matasellos de Sevilla fechado en 1987. 3 semanas antes, había llegado a su empresa en Tokio. Dentro había un dibujo en acuarela del Real Alcázar, con 2 figuras bajo un naranjo en flor. En el reverso, escrito en japonés con una caligrafía temblorosa, había pocas palabras que habían hecho temblar las manos del multimillonario. Un mensaje de Sakura diciendo que nunca había olvidado su promesa, que lo esperaba en Sevilla, donde todo había comenzado. El corazón de Carmen se aceleró mientras traducía. Estaba aquí. Sakura estaba aquí en Sevilla.
Pero Hiroshi no sabía dónde encontrarla. Había revisado todos los hoteles, todas las direcciones que conocía. El alcázar era enorme. No sabía dónde esperarlo exactamente. Solo tenía unos días antes de tener que regresar a Japón por asuntos urgentes de trabajo. Esa noche estaba tan frustrado, tan desesperado, que cuando vio las flores en la mesa, los naranjos en flor decorativos, algo en él se había roto. Inmaculada Méndez, la propietaria de 80 años del Gran Hotel Alfonso XIII, había entrado silenciosamente en el salón y había escuchado todo. Le dio a Carmen el permiso de dedicarse completamente a la búsqueda. Si había una historia de amor que salvar después de 40 años, el hotel haría su parte. La mañana siguiente llegaron al Real Alcázar. Los jardines eran magníficos bajo el sol de mayo, llenos de familias y turistas. Hiroshi se detuvo junto a un naranjo viejo y nudoso, explicando con voz rota que era allí, justo bajo ese árbol, donde había conocido a Sakura en 1985. Carmen notó a una mujer anciana que pintaba acuarelas junto a una de las fuentes. Cuando preguntó si conocía a una pintora japonesa de los años 80, los ojos de la mujer se iluminaron. Claro que la conocía. Trabajaba allí cada domingo pintando naranjos en flor. Decía siempre que pintaba sus recuerdos, pero no venía desde hacía 10 años. Se había mudado a una residencia de ancianos por problemas de salud. Hiroshi tuvo que sentarse en un banco. De repente parecía mucho más viejo. Una residencia podía estar en cualquier parte, pero Carmen se negaba a rendirse. En los 2 días siguientes visitaron 12 residencias. En cada una, Hiroshi mostraba la vieja fotografía de Sakura, pero cada vez la respuesta era la misma. Nadie con ese nombre estaba registrado allí. La noche del tercer día, con solo 24 horas antes del regreso obligado de Hiroshi a Tokio, el ambiente era sombrío. Todos estaban exhaustos. Hiroshi permanecía en silencio, la mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto. Pero Carmen repensó la carta. Las palabras exactas eran: «Te espero donde todo comenzó». Habían dado por sentado que significaba el alcázar, pero ¿y si no era tan simple? Se detuvo de golpe, los ojos iluminándose. Se dirigió a Hiroshi con urgencia creciente, preguntándole si recordaba la dirección del apartamento que había compartido con Sakura en Santa Cruz. Hiroshi rebuscó en su memoria, el rostro concentrado, intentando sacar a la luz detalles enterrados durante 40 años. Calle Vida, número 17. Un pequeño apartamento en el tercer piso, con un balcón que daba a los tejados del barrio de Santa Cruz. Carmen ya estaba de pie, decidida a no perder ni un minuto. Eran las 10 de la noche cuando atravesaron las callejuelas empedradas de Santa Cruz, iluminadas por faroles antiguos. El barrio estaba vivo y vibrante, con tablaos flamencos de los que salían palmas y taconeos. Calle Vida era una calleja estrecha y pintoresca, con edificios de fachadas blancas y rejas de hierro forjado. El edificio del número 17 tenía una puerta de madera maciza y un portero automático oxidado con nombres descoloridos. Carmen comenzó a tocar todos los timbres hasta que alguien respondió molesto. Después de explicar que buscaban información sobre alguien que vivió allí en los años 80, una voz diferente, más anciana, tomó el interfono y dijo que bajaría. La señora Dolores, que abrió la puerta, tenía unos 80 años, cabello blanco y ojos negros curiosos. Vivía allí desde hacía 50 años y recordaba perfectamente a Sakura, la pintora japonesa que habitaba en el tercer piso de 1985 a 1987, una chica tan amable, siempre con sus pinceles y colores. Cuando Hiroshi se adelantó con voz temblorosa, preguntando si sabía dónde había ido Sakura después de dejar el edificio, Dolores lo miró con atención. Sus ojos se agrandaron con reconocimiento súbito. Él era Hiroshi, el novio japonés del que Sakura hablaba siempre, el que debía regresar. Fue como si el tiempo se detuviera. Dolores se llevó una mano al corazón, visiblemente emocionada, explicando que Sakura había esperado durante años, yendo cada día al alcázar esperando que él regresara. Luego, cuando perdió las esperanzas, había dejado Sevilla. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pero antes había dejado un mensaje,
diciendo que si alguien venía a buscarla alguna vez, debía ir a la iglesia de Santa María la Blanca. Allí habría dejado algo permanente, algo que resistiría el tiempo. Santa María la Blanca estaba a solo 5 minutos a pie. Corrieron a través de las calles nocturnas de Sevilla como si estuvieran en una carrera contra el tiempo mismo. Un multimillonario de 72 años, una camarera de 25, un director de hotel, un asistente japonés. La iglesia, antigua y majestuosa, estaba cerrada por la noche, pero Carmen conocía al párroco, don José, que vivía en la casa parroquial al lado. Después de tocar insistentemente y contar rápidamente la historia al sacerdote, que había abierto en bata, don José recordó de repente. Hace unos 20 años, una mujer japonesa anciana había pedido permiso para pintar un pequeño fresco en la capilla lateral. Había dicho que era un regalo a la iglesia, en memoria de un amor perdido. El fresco todavía estaba allí. Los guió dentro de la iglesia oscura, encendiendo solo algunas luces. En la capilla lateral dedicada a la Virgen de la Esperanza, había efectivamente un pequeño fresco, no más grande de 1 metro cuadrado, pintado con una delicadeza y maestría extraordinarias. Representaba 2 figuras bajo un naranjo en flor, un hombre y una mujer, sus rostros no completamente definidos pero reconocibles en los rasgos esenciales. Debajo del fresco, en caracteres japoneses minúsculos pero perfectamente legibles, había un mensaje que Carmen tradujo con voz rota por la emoción. Las palabras hablaban de una promesa nunca olvidada, de una espera que duró toda una vida, y de una dirección: Residencia Los Naranjos, Avenida de la Cruz del Campo 245. Una invitación a venir antes de que fuera demasiado tarde, firmada con una simple S. El silencio que siguió fue sagrado. Hiroshi cayó de rodillas frente al fresco, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ese mensaje había estado allí durante 19 años, esperándolo en silencio, en una capilla donde nadie pensaba en buscar. Miguel ya estaba al teléfono, buscando información sobre la residencia Los Naranjos. La conocía. Era una residencia de ancianos de lujo en la zona de Nervión, muy privada. Podían llegar en 20 minutos. El viaje en coche a través de Sevilla nocturna fue surrealista. Hiroshi estaba sentado en el asiento trasero, apretando la fotografía de Sakura joven, los ojos fijos en el vacío. El miedo era palpable en el coche. ¿Y si Sakura lo odiaba por haberla abandonado? ¿Y si 40 años eran demasiados? Carmen, sentada a su lado, le sostenía una mano en silencio, un gesto de consuelo que trascendía las barreras culturales. Sin palabras, intentaba transmitirle que una persona no pinta un fresco de amor si odia, lo pinta si todavía ama, desesperadamente. La residencia Los Naranjos era un elegante edificio del siglo XVIII, rodeado de un parque centenario. A las 11 de la noche estaba obviamente cerrado, pero Miguel había llamado ya a la directora, la doctora Ana Serrano, explicando la urgencia de la situación. Ella los esperaba en la entrada, una mujer de unos 50 años, con una expresión entre perpleja y conmovida. Una historia de amor de 40 años era como una película cobrando vida. Explicó que Sakura Yamamoto, aunque allí todos la conocían como Sara Morales, el nombre que había adoptado legalmente en los años 90, era huésped desde hacía 10 años. Tenía 71 años, sufría problemas cardíacos y artritis, pero mentalmente estaba lúcida. Era una de las huéspedes más queridas. Pasaba los días pintando pequeñas obras en acuarela que regalaba al personal. Hablaba siempre de un hombre que había amado de joven, de una promesa hecha bajo un naranjo. Los guió a través de pasillos tranquilos con suelos de mármol y cuadros en las paredes, deteniéndose frente a una puerta con una placa. Habitación 217. S. Morales. Era tarde. Probablemente estaba durmiendo, pero para algo así valía la pena molestar. Tocó delicadamente, sin respuesta. Abrió despacio la puerta. La habitación estaba oscura, excepto por una pequeña lámpara en la mesita de noche. En la cama, una figura delgada giraba lentamente la cabeza. Cuando la luz la iluminó, Hiroshi sintió la respiración bloquearse en su garganta. Habían pasado 40 años. El cabello negro se había vuelto gris, el rostro marcado por el tiempo. Pero los ojos, esos ojos negros y profundos, eran exactamente los que recordaba.
los ojos que lo miraban llorando bajo el naranjo en el Alcázar en 1985. Hiroshi atravesó la habitación y cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano frágil de Sakura en las suyas. Las palabras que siguieron fueron en japonés, pero la emoción era universal. Disculpas por todos esos años, explicaciones de cómo la había buscado desesperadamente, promesas de no dejarla nunca más. Sakura lloraba, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Había esperado tanto tiempo, había pensado que estaba muerto, que la había olvidado, pero él nunca la había olvidado, ni un solo día. Ella había vivido en su corazón cada momento durante 40 años. Carmen, Miguel, Kenji y la doctora Serrano se habían retirado en silencio al pasillo, dando a los amantes reencontrados la privacidad que merecían. A través de la puerta entreabierta podían escuchar la conversación en japonés, palabras de disculpas, de amor, de arrepentimiento, de alegría mezclados en un río de emociones demasiado tiempo reprimidas. Sakura contaba cómo había seguido pintando después de su partida, cómo había esperado 3 años antes de comprender que quizás él nunca regresaría, pero no había podido dejar Sevilla, era la ciudad donde habían sido felices. Así que se quedó, cambió de nombre para facilitar la estancia, trabajó como profesora de arte, expuso en pequeñas galerías. Nunca regresó a Japón porque no quería estar lejos del lugar donde habían hecho su promesa. Hiroshi confesaba haber construido un imperio que estaba vacío sin ella. Se había casado con una mujer elegida por su familia, habían tenido un hijo, pero el matrimonio fue frío, sin verdadera pasión. Su esposa había muerto 5 años antes. Su hijo ahora gestionaba la empresa. Finalmente era libre, pero había pensado que era demasiado tarde. La voz de Sakura, frágil pero firme, resonó en el silencio de la noche. Nunca era demasiado tarde para el amor verdadero. Él estaba allí ahora, y eso era lo único que importaba. El amanecer encontró a Hiroshi todavía sentado junto a la cama de Sakura, sus manos entrelazadas, hablando de 40 años perdidos y de los días que quedaban. La doctora Serrano entró discretamente con café, explicando con delicadeza que Sakura tenía problemas cardíacos serios y necesitaba cuidados constantes. No podía viajar largas distancias. Hiroshi no dudó ni un segundo. Se quedaría él. Su asistente Kenji podía gestionar la empresa remotamente. Después de 40 años persiguiendo el éxito, era momento de perseguir lo que realmente importaba. Cuando Sakura protestó débilmente, diciendo que no podía abandonar su vida por ella, Hiroshi respondió con una firmeza que no admitía discusión. Aquella vez había elegido la familia y el deber. Esta vez la elegía a ella. Elegía el amor. En los días siguientes, Sevilla fue testigo de algo extraordinario. Hiroshi canceló su regreso a Japón, enviando ondas de choque a través del mundo financiero japonés. Alquiló una suite permanente en el Gran Hotel Alfonso XIII, no porque necesitara vivir allí, sino porque quería honrar el lugar y las personas que habían hecho posible su reencuentro. Cada día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Hiroshi se sentaba junto a Sakura en la residencia Los Naranjos. Hablaban, reían, lloraban, recuperando 40 años perdidos. Él le contaba de la vida en Japón, de cómo la tecnología había cambiado el mundo. Ella le mostraba sus cuadros, cientos de acuarelas de naranjos en flor, pintados año tras año como una oración silenciosa, una expectativa que nunca se había apagado. Carmen visitaba a menudo, llevando flores frescas y noticias del hotel. Había desarrollado un vínculo profundo con ambos, convirtiéndose casi en una hija adoptiva para la pareja reencontrada. Los dos ancianos se comunicaban cada vez más sin necesidad de palabras. Habían desarrollado un lenguaje hecho de miradas, de sonrisas, de manos que se apretaban con una ternura que dolía mirarla. 2 semanas después del reencuentro, Hiroshi organizó algo especial. Con la ayuda de Carmen, Miguel y un ejército de jardineros, transformó el jardín de la residencia Los Naranjos. Los naranjos ya existentes fueron cuidados y podados con maestría japonesa. Y esperó con paciencia a que llegara el momento justo. A finales de abril, milagrosamente, los naranjos florecieron en su máximo esplendor. Una alfombra de pétalos blancos y el aroma del azahar transformó el jardín de la residencia,
en un paraíso andaluz intensificado, un pedazo de sueño hecho finalmente realidad. Ese día, con el permiso de los médicos y bajo estricta vigilancia, Sakura fue llevada afuera en una silla de ruedas. Vestía un kimono azul que Hiroshi le había regalado, el cabello gris recogido con una peineta de nácar. Hiroshi vestía su kimono formal negro, el mismo que había llevado aquella noche en que todo comenzó en el restaurante del hotel. Bajo los naranjos en flor, rodeados de pétalos que caían como nieve blanca perfumada, frente a 50 testigos emocionados, el personal del hotel, los huéspedes de la residencia Los Naranjos, Don José, la señora Dolores de Calle Vida, la pintora anciana del Alcázar e incluso el chef Antonio, que lloraba abiertamente, Hiroshi y Sakura pronunciaron los votos que debieron intercambiar 40 años antes. No fue un matrimonio legal. Ambos eran demasiado ancianos y enfermos para preocuparse de documentos burocráticos, pero fue real en todas las formas que importaban. Don José bendijo su unión. Los pétalos de naranjo siguieron cayendo como confeti natural ofrecido por la naturaleza misma, y por un momento perfecto, dos almas separadas durante 40 años fueron nuevamente una sola. En los meses que siguieron, Hiroshi transformó completamente su vida. Vendió gran parte de su imperio, manteniendo solo lo suficiente para garantizar seguridad financiera a su hijo y herederos. El resto lo donó a fundaciones artísticas y culturales que promovían intercambios entre Japón y España, construyendo puentes entre las dos culturas que habían dado forma a su historia de amor. Creó una beca llamada Sakura Scholarship para jóvenes artistas japoneses que quisieran estudiar en España, y estableció que el Gran Hotel Alfonso XIII tendría para siempre una suite Sakura, una habitación reservada gratuitamente una semana al año para parejas que se reunían después de largas separaciones. Carmen recibió una promoción extraordinaria, convirtiéndose en directora de Relaciones Internacionales del hotel. Su talento lingüístico y su sensibilidad cultural finalmente eran reconocidos. Inmaculada Méndez, la propietaria, bromeaba diciendo que nunca habría imaginado que contratar a una camarera que hablaba japonés salvaría no solo un amor, sino el alma misma de su hotel. 18 meses después del reencuentro, en una tarde de primavera cuando los naranjos estaban nuevamente en flor, Sakura se durmió por última vez. Su mano estaba apretada en la de Hiroshi, una sonrisa de paz absoluta en su rostro. No había dolor en ese momento, solo la serenidad de quien había completado finalmente el círculo de su propia vida. Hiroshi vivió otros 3 años, cada día transcurrido en el jardín bajo los naranjos, pintando acuarelas de flores de naranjo. Había aprendido de Sakura, y cada pincelada era una forma de mantenerla viva en su memoria. Su última voluntad fue ser cremado y sus cenizas esparcidas bajo los naranjos de la residencia Los Naranjos, junto con las de Sakura, de modo que pudieran finalmente estar unidos para siempre en el lugar que habían transformado en un templo de su amor. El Gran Hotel Alfonso XIII albergó una ceremonia conmemorativa que unió rituales japoneses y españoles en una armonía perfecta. Carmen leyó una carta que Hiroshi había escrito antes de morir, palabras que hablaban de cómo el amor verdadero no se mide en años vividos juntos, sino en años recordados. Sakura había vivido en su corazón durante 40 años de separación y durante 18 meses de reencuentro. Cada día había valido la pena vivirse. La lección que quería dejar era simple pero profunda. No dejen que el deber, el miedo o el tiempo los separen de quien aman, y si son separados, nunca dejen de buscar. Porque incluso después de 40 años, el amor espera bajo los naranjos en flor, paciente y eterno como la primavera que siempre regresa. Dale me gusta. Si crees que el amor verdadero puede esperar toda una vida, comenta si has tenido algún encuentro que lo cambió todo inesperadamente. Comparte esta historia de espera, pérdida y reencuentro milagroso. Suscríbete para más historias que demuestran que el destino trabaja de formas misteriosas. A veces un idioma extranjero no es solo palabras, sino un puente hacia almas perdidas que esperan ser encontradas. Y a veces los 40 años de espera valen cada segundo cuando finalmente, bajo los naranjos en flor, el amor encuentra su camino a casa.